tengo el placer y el gusto de presentar a José María Ruiz Rodríguez. Primero que todo, un amigo, y después, desde mi punto de vista, desde mi posición, soy un admirador de José María. Muchos años ya son que lo conozco y lo único que hago es cada año cuando viene aprender y seguir aprendiendo. ¿Sí? Voy a hacer una pequeña reseña para que lo sepan. Esta conferencia de José María este año está dentro del marco, ¿vale?, de conferencias, que voy a decir el nombre completo para no perderme, por favor. Festival Académico CREA Innova Educa 2021-2022, ¿vale? Y he logrado que esta conferencia sea grabada, como está siendo, y quede registrada dentro de este festival. ¿Por qué? Porque quiero marcar, y queríamos marcar juntamente y de aquí aprovecho y le agradezco a Puri Salmerón, por dejar constancia del conocimiento y de la transferencia que nos va a hacer José María hoy, para que quede en nuestra ficha de la asignatura, ¿de acuerdo? Y también a disposición vuestra, por si queréis repasarla y volverla a ver, que yo creo que va a ser más que interesante. Bueno, entonces, sin dilación, José María, pequeña reseña, más de 40 años de experiencia en la docencia, en todos los niveles educativos, en colaboración con la universidad, ha participado y participa, es miembro activo del grupo Por una Senda Clara de la UGR, del aula de mayores, y con la que vienen con una trayectoria ya de hace unos cuantos años realizando trabajos y publicaciones en relación a la temática que vamos a tocar hoy. Más allá de ello, también José María ha participado activamente como, entre otras cuestiones, concejal de Cultura, Deporte y Juventud de 3 ayuntamientos diferentes a lo largo de su trayectoria en Granada. Si hay gente de Maracena, Fuente Vaqueros, Peligros, y que no es poco, también representante sindical en favor de los derechos docentes, ¿sí?, y representante docente, y como digo, una gran trayectoria en los movimientos de renovación pedagógica. Y todo este discurso que ustedes vienen escuchando por parte mía, en referencia a la renovación pedagógica, republicanismo, progresismo en la pedagogía y en la educación de España, aquí tenemos una persona que ha sido activa en todas estas cuestiones. Así que, sin más, José María, te cedo la palabra y estoy aquí para lo que necesites. Gracias, Maxi. Bueno, pues después de todo lo que ha dicho Maxi, resulta que en estos momentos soy alumno de la universidad. Soy un alumno de la aula de maestro. Me jubilé de maestro y llevo ya 10 años aprendiendo en el aula permanente de formación activa. Voy a empezar leyéndoos y recomendando un libro. Tienen 2 tomillos. Es de nuestro querido Antonio Machado. Yo no me gusta exigir, pero rogaría encarecidamente que no se quede nadie sin leer el Juan de Mairena de Antonio Machado. Es un libro necesario, sobre todo para cualquier persona, para cualquier ciudadano, pero de manera especialísima para quien aspire a ser maestro o maestra. Y al azar prácticamente, porque cualquier página que abramos del Juan de Mairena es una lección. Son reflexiones sobre nosotros, sobre la vida, sobre la sociedad, sobre la educación. Sin embargo, advierte: no toméis, sin embargo, al pie de la letra lo que os digo o lo que os voy a decir. En general, los viejos sabemos, por viejos, muchas cosas que vosotros, por jóvenes, ignoráis. Y algunas de ellas, todo hay que decirlo, os convendría no aprenderlas nunca. Otras, sin embargo,
Primer consejo. ¿Y de qué vamos a hablar esta mañana aquí? En mi opinión, vamos a hablar de algo que yo no tuve vuestra oportunidad. Yo hice magisterio desde el año 1963 al 66, en la normal de la Gran Vía. Y para nuestra desgracia, de aquella generación, nadie nos habló de uno de los hitos, o el hito más importante desde el punto de vista pedagógico de la historia de la educación en España, de la institución libre de enseñanza. Y para sacarnos esa espinita, un grupo de compañeros y compañeras, como veis allí, mayores, jubilados, profes hemos sido todos, pues nos decidimos en el año 18-19, oye, ¿por qué no hacemos un trabajillo? Hay una monografía divulgativa sobre la ILE. ILE, ya sabéis, la sigla Institución Libre de Enseñanza. Total, que nos animamos, nos embarcamos y fruto de ese empuje, de esa aventura, apareció este libro. Que nos lo publicó la editorial de la universidad. ¿Y por qué nos pusimos el nombre Senda Clara? Hay un poema maravilloso, si queréis os lo leo, de Antonio Machado, dedicado a la muerte del maestro. El maestro es Giner de los Ríos, el fundador de la Institución Libre de Enseñanza. Y le dice así cuando muere: como se fue el maestro, la luz de esta mañana me dijo: van 3 días que mi hermano Francisco no trabaja. Murió. Solo sabemos que se nos fue por una senda clara. De ahí cogimos el nombre. El maestro se nos fue por una senda clara, diciéndonos: hacedme un duelo de labores y esperanzas. Sed buenos y no más, sed lo que he sido entre vosotros, alma. Vivid, la vida sigue, los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva quien deja y vive el que ha vivido. Yunque, sonad, enmudeced campanas, y hacia otra luz más pura partió el hermano de la luz del alba, del sol de los talleres, el viejo alegre de la vida santa. Oh sí, llevad, amigos, su cuerpo a la montaña, a los azules montes del ancho Guadarrama. Allí hay barranco hondo de pinos verdes donde el viento canta. Su corazón repose bajo una encina casta, en tierra de tomillo donde juegan mariposas doradas. Y allí el maestro un día soñaba un nuevo florecer de España. Bien, pues vamos a hablar del maestro Giner de los Ríos. Nació en Ronda y las casualidades del destino, Giner de los Ríos va a estudiar Derecho. Si vais a la Facultad de Derecho, en cuanto que entréis por la puerta, mirad las plaquitas que hay en la izquierda y veréis a don Francisco Giner de los Ríos, fundador de la Institución Libre de Enseñanza, que estudió en esta casa, ¿no? Pues hace Derecho en Granada y ya aquí tiene contacto con otro de los fundadores, que es Nicolás Salmerón, que venía de Almería, y esta gente va a tener la suerte de conocer a un personaje, Julián Sanz del Río. Julián Sanz del Río, cordobés. Este hombre, en una visita a Alemania, pues va a conocer una corriente filosófica que se conoce como krausismo. Ahora hablaremos de las claves del krausismo.
y le va a cambiar el chip y su vida, y de hecho va a ser uno de los impulsores, junto con una serie de profesores, que veremos por qué, para crear la ILE. La ILE la crean en 1876, pero quiero antes hablaros un poco del marco histórico, del momento histórico de España. Y os voy a decir algo muy grueso, que os va a sonar fuerte. España, el siglo XIX español, y hablo del siglo completo, de la centuria, es un siglo fallido. Fue un siglo desastroso. Imaginarse, empieza con la invasión de los franceses, la invasión napoleónica, y termina con la desaparición, la desintegración del ensueño colonial, del gran imperio, aquel que en el siglo XVI no se ponía al sol. Perdemos las últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y en medio de todo un siglo que transcurre con una inestabilidad política, social, sin resolver los grandes problemas estructurales que tenía España. Y diréis, ¿y qué problemas tenía España en ese momento? Pues España tenía, empezando por la modernización, la revolución industrial, que en Europa llega, y en España, salvo dos zonas muy concretas, País Vasco y Cataluña, no hay revolución industrial. O sea, atraso. Alejamiento de las corrientes de pensamiento europeas, o sea, aislamiento, que va a perdurar más tiempo. Las cuestiones sociales sin resolver. La reforma agraria, tan necesaria para que la tierra fuera para quien la trabajara. El tema de la estructuración territorial, que seguimos todavía teniéndolo. Ahí tenemos el problema de Cataluña, o tuvimos el problema del País Vasco con ETA. O sea, sin resolver la conformación del Estado. Y con unos reyes pésimos. Bueno, el más cruel de todos, el felón y el vendepatria más grande, estudiarlo, Fernando VII, que él y su padre Carlos IV le entregan a España a Napoleón. Y ellos, como cobardes, se van a Francia. Y aquí dejan a la deriva al sufrido pueblo español. O sea, con unos reyes ineptos, corruptos. Ahora veréis, y lo puedo adelantar ya. Hay dos cuestiones universitarias, se llaman cuestiones, pero fueron dos momentos de rebeldía dentro de la universidad. El primero, en 1865, por dos artículos en prensa que escribe un profesor de historia de la Universidad de Madrid, Emilio Castelar, escribe dos articulitos poniendo verde a la reina Isabel II. Y diréis, ¿por qué? Pues la reina, con la excusa de que las arcas públicas estaban vacías, como siempre, maltrechas, venden patrimonio nacional. Pero en vez de dedicarlo a la arca, la señora se queda con el 25% de la venta. Se lo embolsa ella, no sabemos en qué se lo gastaría, tenía bastantes amantes, media corte eran amantes de ella. Entonces, Emilio Castelar escribe dos artículos en contra del proceder de la reina. Pues, ¿para qué a Emilio Castelar? Le ordenan al rector Juan Manuel Montalbán, el rector de la Universidad de Madrid en ese momento, que lo destituya. Y él dice, ¿cómo? Que no, hacedlo vosotros. Y claro que lo destituyen. Pero hay una protesta estudiantil
que se conoce, tomad nota y la buscáis en internet mismo, la podéis buscar. La noche de San Daniel, que es la noche del 10 de abril del 65, en donde, en forma de protesta, en solidaridad con el rector y con Emilio Castelar, los estudiantes salen a echar una serenata de protesta. La respuesta salvaje de los gobernantes de ese tiempo es no solo guardia civil y policía a caballo, sino una compañía de caballería y otra de infantería, como unos 1000 hombres armados cubriendo los alrededores de la Puerta del Sol, y el saldo pues son 14 muertos y como 200 heridos. Una noche trágica. Esa es la respuesta a la petición, de solidaridad que hacen el estudiantado de ese momento en Madrid. Esa es la primera cuestión universitaria. Claro, va a haber un movimiento de solidaridad y a los profesores que se solidarizan con esta historia van a ser sancionados y algunos separados de la docencia. Y esto se va a volver a reproducir 10 años después. Con esto quiero acabar lo de la crisis universitaria. Ahora os hablaré de la situación de la universidad. ¿Qué universidad teníamos? Hay otra crisis en el año 75, que han pasado en España ya muchas cosas. Fíjate, ya ha pasado. Se ha ido la reina Isabel II. Se ha proclamado la revolución en septiembre del 69, 1869, la conocida como la Gloriosa. Ha gobernado 2 años un rey que trajimos de Italia, Amadeo de Saboya. Se ha proclamado la Primera República, que duró 11 meses, y por fin vuelve a la restauración borbónica con el hijo de Isabel II. No conocemos el padre, Alfonso XII. La madre sí, el padre no lo conocemos. Y se restaura la monarquía y vuelven a poner de ministro de Fomento, que entonces no había Ministerio de Educación, Educación dependía de Fomento, vuelven a poner al mismo de la primera cuestión universitaria. Otro nombre para el triste recuerdo, Manuel Orobio, Orobio con V. Y este hombre, ni corto ni perezoso, vuelve a dar una orden para que en la universidad no haya libertad de cátedra. O sea, que el profesor, en vez de decir bajo su conciencia y honor lo que entienda oportuno, tener libertad de cátedra, no. Tiene que estar todo sometido al veredicto y al ok y visto bueno primero, de obediencia a la corona y, como no, a pie juntilla el dogma de la Iglesia Católica. O sea, de esa cuadratura no te puedes salir. O sea, es dogmatismo puro y duro e imposición. Y aquí viene, justo va a nacer aquí la institución, porque hay como unos 50 profesores universitarios, entre ellos Francisco Giner de los Ríos, Francisco Giner de los Ríos, Nicolás Salmerón, Gumersindo Azcárate, Segismundo Moré, en fin, una larga lista que dicen, no solo los expulsan de la universidad, porque no se someten al dictado que les quiere imponer este dichoso ministro, sino que hasta los encarcelan. A Giner de los Ríos lo llevan al castillo de Santa Catalina en Cádiz, donde va a estar unos cuantos meses encarcelado. Todo por no someterse al dictado del ministro de turno. Llegada a este estado de cosas, pues
deciden, en la universidad no se puede estar, en esta universidad no hay libertad, por tanto, creemos una universidad, entre comillas, paralela. Y justo ahí, en 1876, van a decidir poner en marcha esta institución. Bien, me vais a permitir algo muy breve, pero leeros el estado de cosas en la Universidad Española. Testimonios de profesores de la propia universidad. ¿Qué universidad tenemos en esta segunda mitad del siglo XIX? Leo textual. Es una universidad sin pulso, sin ideales, una universidad que no hacía ciencia, sino que se dedicaba a preparar para los exámenes y a fabricar titulados. Una oficina más de las muchas que el Estado mantiene, donde el estudiante se matricula por necesidad y asiste a las clases con tedio. No parece sino que la enseñanza sea una industria cuyo empresario es el Estado, los profesores, los capataces, los alumnos, los obreros. Bonilla San Martín, un profesor de la universidad de ese momento. Aniceto Sela, profesor en Oviedo, dice: la vida académica era estéril. Se podían cerrar los establecimientos de enseñanza superior y España seguiría su camino sin advertirlo. Apenas nadie lo notaría. Y esta ya más gorda todavía, de Domingo Miral, profesor en Salamanca. Frío panteón donde arrastran su miserable existencia unas cuantas sanguijuelas del Estado. O sea, no pueden ser más rotundos en la descalificación del modelo de la universidad que tenemos. Y podéis preguntaros, ¿pero por qué? Pero es que la universidad en España desde su nacimiento prácticamente no había avanzado nada. Y también diréis, ¿y eso? Pues muy sencillo. La universidad estuvo siempre tutelada por una institución que también nos iremos refiriendo a ella y que llega hasta hoy, que la tutela y que le impone sus dogmas, que es la Iglesia Católica. En España sabéis que no hubo reforma, sino contrarreforma. Me estoy remitiendo al siglo XVI. En Europa hay una reforma protestante y en España hay una contrarreforma con el Concilio de Trento ultramontana, o sea, en fin, las cosas más incomprensibles, las cosas más irracionales, desde el punto de, ya digo, en el dilema fe-razón, la razón es anulada. O sea, no hay razón, hay fe. Esto es lo que hay, ¿te lo crees? Sí o sí. Y claro, en manos de esta institución tan retrógrada, pues la universidad, mientras en Europa hay corrientes de pensamiento, corrientes filosóficas, en fin, modernas, de otra manera, otra forma de hacer y de ver el mundo, pues en España era a pie juntilla lo que dicta la Santa Madre Iglesia. Y claro, tenemos una enseñanza, y hablo ahora en general, en donde no hay enseñanza pública, y ya estamos entrando un poco en la historia del sistema educativo. La enseñanza está en manos de las órdenes religiosas. Digo absolutamente. No hay obligatoriedad en la educación. Si estáis estudiando el sistema, hasta que no llegue la ley Moyano, creo que en 1857, en España el Estado no quiere saber. La población es toda analfabeta, ¿para qué van a saber? Hay una excepción
y hay que romper esta lanza. En el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, los ilustrados sí se preocupan, y a través, sobre todo, de las sociedades económicas de amigos del país, que en Granada tuvimos y sigue existiendo, la Sociedad Económica de Amigos del País, a través de ahí, de estas instituciones, se preocuparon, también porque lo necesitaban para el progreso y para mano de obra, y qué menos que para cierta mano de obra cualificada. Había que instruir, había que enseñar, había que alfabetizar y al mismo tiempo aprender oficios. Por ahí fue un poco la historia de los ilustrados. Pero eso fue, vamos, un paréntesis, pero de resto vamos a estar, en fin, a la deriva. Cuando con Ley Moyano se, entre comillas, se hace obligatoria la enseñanza, la educación, queda de la siguiente manera: las universidades siguen en manos del Estado y de la Iglesia, porque la Iglesia tiene su brazo alargado ahí. Los institutos que se van creando, uno en cada provincia, están en manos de las diputaciones, son los organismos responsables de las enseñanzas medias, y la enseñanza primaria, la básica, los organismos competentes eran los ayuntamientos. Y los ayuntamientos, además, sin un duro, sin locales, y los maestros, que se hizo célebre el refrán, pasan más hambre que un maestro de escuela. O sea, los maestros, pues, mal formados, lo primero, y con sueldos, vivían de la caridad, prácticamente de la caridad de la gente, porque los sueldos eran de miseria. Bueno, pues con este panorama empieza a funcionar la ILE. O sea, la ILE es una institución privada. En los 2 primeros años de universidad privada alternativa, pero cuando pasan 2 años, económicamente no se sostiene. Y entonces se replantean los fundadores qué hacer. Y dijeron, mira, si queremos realmente cambiar el sistema educativo en España, no nos queda más remedio desde el parvulario a la universidad. O sea, y el proyecto tiene que abarcar todos los ciclos educativos. Y así se lo plantean y así lo van a hacer. Más si vamos a ir pasando. Bueno. Así que tenemos la ILE como un nuevo proyecto pedagógico. Aunque luego retrocedamos, pasa para que veamos los principios pedagógicos. Lo primero, y ahora ya volveremos ahí. Perfecto. Bueno, ¿y qué sistema, qué alternativa educativa a la ILE? Pues yo creo, y sigo pensando al día de hoy, que si la escuela fuera por estos derroteros, otro gallo nos cantaría. Porque siguen teniendo absoluta vigencia los principios. Vamos a ir comentando cada uno de ellos. Perdón. Se pretende formar hombres. Pues claro, ciudadanos, reflexivos, críticos, y no cabezas rellenas de almacenar y memorizar cosas. No. Ciudadanos de cuerpo entero, por supuesto, hombres libres, hombres y mujeres libres. Si en algún momento tengo un desliz de hablar de hombres como genérico, sobre todo las chicas, disculparme, pero que procuraré, tener lenguaje inclusivo, ¿vale? Así que formar ciudadanos y ciudadanas libres en una sociedad libre. Por tanto, la primera condición, la escuela tiene que ser laica. Mire usted, no me venga usted
aquí a imponer ninguna religión, sobre todo por una razón, por el respeto a la conciencia del alumno. Hay que respetar al niño y a la niña en sus creencias, en su forma de pensar, sea la que sea. Y aquí no se impone ningún credo, ni político, ni religioso. Eso hoy en la aula todavía no se ha conseguido. En España no tenemos escuela laica, que sí hay en Francia, en Alemania, en Inglaterra y en Bélgica, en Holanda. Aquí no. Sabéis que la religión sigue imponiéndose en la escuela pública. A mí me parece bien que en los colegios privados que tienen idearios, pues estupendo. Si se declaran confesionales y sois católicos, pues estupendo. Pero en la escuela pública, que hay de todo tipo de pensamiento y de creencia, no. Y no se ha conseguido sacar a la religión de la escuela. Y también os preguntaréis, ¿y eso? Os lo cuento. España, ahí tenemos una rémora que a mí me ha hecho, y mira que lo hemos peleado en otro tiempo, cuando estábamos en activo o cuando llegó la democracia y no hemos podido. España tiene con la Iglesia Católica unos tratados que se llaman concordatos. El primero se firmó en 1851, pero Franco, en el año, un siglo después, 102 años después, en 1953, renueva de nuevo el concordato con la Iglesia, con el Vaticano. Pero es que en 1979, Adolfo Suárez, que era presidente del gobierno en ese momento, vuelve a renovar el pacto con el Vaticano. Y no ha habido ningún gobierno en todos los 40 y algo años de democracia que se haya planteado y ha dicho que se ha terminado, que hasta aquí hemos llegado. Separación de Iglesia-Estado. Y en España no se ha dado. En España no se ha dado. Y ya aprovecho, ya que estamos en este momento, me lo he anotado porque no quería que se me olvidara. Otro librillo que recomiendo. El poder de la Iglesia en la España contemporánea. Ese es el título. El poder de la Iglesia en la España contemporánea. El autor es Ángel Luis López Villaverde. Ángel Luis López Villaverde y la editorial Libros de la Catarata. Libros de la Catarata. ¿Y qué nos dice Ángel Luis, que es un profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha? ¿Qué nos dice? También lo vais a aprender muy bien, os lo voy a dejar muy clarico. La triple A, una A, otra A y otra A, en relación con el poder de la Iglesia en la España contemporánea. Según Ángel Luis, y yo comparto con él esta reflexión, la Iglesia ha tenido 3 llaves y 3 poderes y los sigue manteniendo. Uno de ellos menos, pero también el poder de las arcas. No sé si sabéis que la Iglesia era dueña de la mitad de las tierras de España. La mitad de los latifundios eran de la Iglesia. Solo con la desamortización de Mendizábal y tal se va a corregir esto, pero luego también para que fueran a parar a manos de los ricos, a manos de la burguesía. Además tenía el privilegio como estamento en la sociedad estamental, nobleza, clero, pueblo, pues el clero como estamento tenía los privilegios de los diezmos, la 10ª parte de lo que producía había que dárselo, de las primicias, de las primeras cosechas. Y hoy todavía mantenemos, no sé si sabéis, que el Estado le da en mano a la Iglesia Católica como unos 11 o 12 mil millones de euros de subvención. De subvención. Así, por la cara. Toma usted. Claro, esto
tiene su clave en lo que os he dicho en el concordato. La obligación, aparte de el Estado le paga a los profesores de religión en las escuelas. La escuela pública, a los profesores de religión, quien les paga no es la Iglesia, que van allí a hacer tu propaganda. No, el Estado. El Estado aconfesional, que dice nuestra Constitución. ¿Vale? Hemos dicho el poder de las arcas. El poder de las almas. Es la segunda. Hombre, los púlpitos están para algo. Para hacer toda la propaganda que tengan que hacer. Y por tanto, a inculcar una doctrina determinada. Ese es el poder de las almas. Imaginarse en un mundo analfabeto, como el que hemos tenido a lo largo de los siglos, con esa pomposidad y ese poderío que cuando entra a una iglesia, a una catedral, te sobrecoge, para una gente que lo amenazas con las penas del infierno, pues dicen, madre mía, pues claro, lo que Dios quiera, y lo que Dios quiera, y lo que usted diga, poder de las almas. Y el último poder, el poder de las aulas. Poder de las arcas, poder de las almas, poder de las aulas. Controlar el sistema educativo. Y en esa estamos. Seguimos en España, de manera que no hay forma de ponerse de acuerdo en que haya una ley de educación pactada, de acuerdo todo el mundo, sino que entra un gobierno, hay una ley. Entra otro, hay otra ley, de distintos signos. ¿Y por qué? Porque lo que hay es la disputa por la hegemonía, por el control de la educación. Porque si tenemos el control de la educación, formaremos ciudadanos con una orientación y con unas ideas. Y digo que en esa estamos. Hasta la ley CELA, que ya creo que vosotros como futuros maestros y maestras estaréis al tanto y llegaréis a ella, me imagino, pasando por la LONCE de ver y todas las demás leyes que han venido. La LOE, la LOCSE, etcétera, etcétera. Bueno, ahí me he perdido por ahí, ¿no? Desde la escuela laica, fijarse a dónde he ido a parar. Bueno, pues seguimos con los principios de la ILE. Coeducación. Eso que ahora lo tenemos aquí, por cierto que veo que hay muy pocos chicos, he contado 6 o 7, vamos, estáis, u 8, vamos, hay muy pocos, la mayoría sois chicas. ¿Y eso? Bien, pues esto que vemos hoy como normal, yo cuando estudié, cuando fui niño en la escuela, estábamos los niños por un lado y las niñas en otras escuelas. José María, es pedagogía. Estamos en el grado de pedagogía, pedagogas y pedagogas. Digo, aunque se nota todavía la diferencia. El magisterio, si fuese magisterio de primaria, tal vez estuviese más equiparado. Más. Pero estamos en pedagogía. Pedagogía. Bien, pues yo en magisterio, en la normal, una de las alas de la escuela era de las niñas, con las escuelas anejas abajo, con las niñas, y la otra estábamos los niños. Además, le decíamos el muro de la vergüenza, nos tenían un muro hasta con un cristal. Vamos, a lo que voy, eso que hoy nos parece normal, y además que es así, como la vida misma, si nacemos y nos criamos juntos y convivimos juntos, ¿por qué nos van a separar en la escuela? Si es que es ilógico, vamos, que no tiene sentido. Pero sin embargo, sabéis que todavía hay colegios en España, sobre todo los que están bajo la égida del Opus Dei, que sigue habiendo el Moneta de niñas y el Mulhacén de niños. Digo que todavía quedan ahí restos y vestigios del pasado, ¿no? Lo normal es la coeducación, todos juntos para compartir la vida.
Bien, cultura general y formación profesional. La ILE lo tiene muy claro. A la gente hay que formarla con una cimentación, una base muy sólida de cultura general. Saber mucho, vamos, y un conocimiento amplio de todo. Y después, si hay que hacer buenos maestros, buenos médicos, buenos ingenieros, pues también capacitarlos, cualificarlos profesionalmente de la mejor manera. Antes de pasar adelante, no está ahí, creo que está en otra diapositiva, pero no hace falta que ni que la pasemos. Voy a hablar de la figura del maestro, meterlo aquí en este paquete también. ¿Qué tipo de maestro es el que quiere y desea y consigue además la institución libre de enseñanza? Pues un maestro que sea, primero, desde el punto de vista de la conducta, la probidad moral. O sea, una persona honesta, una persona decente, de buena conducta, de buen comportamiento, que dé ejemplo. Pero, ¿y profesionalmente? ¿Quiere un maestro funcionario? No. Quiere un maestro vocacional, o sea, que ame su trabajo. Me permitís también que os lea un pasajillo de Giner de los Ríos. Dice Giner: dadme el maestro y os abandono el edificio, las instalaciones, la organización, los programas, todo lo demás. Ay de la escuela donde el pobre maestro cuenta impaciente en el reloj los minutos que aún faltan para dar por terminada la clase. Malo. Si el maestro está mirando, no. Si uno está, y está además, ¿cuál es el papel del maestro? Que ahora os voy a leer otro pasajillo. El maestro no es lo que estoy haciendo yo esta mañana, yo no estoy, porque vengo obligado por el formato a dar una charlilla sobre la ILE, pero yo en una clase que estuviéramos, normalmente no. La clase tiene que ser, primero abandonamos las tribunas, las tarimas, no. Estaríamos casi hechos un círculo, interactuando, la cercanía. Giner de los Ríos, los alumnos, hasta los del parvulario, se les colgaban de la bata. Los tenían como perrillos, vamos, una cosa. Y además el maestro, su papel es el de dinamizador, el de animar, el de provocar el interés por, y el de ayudar, el de orientar. Y la escuela se convierte en un taller, no en la lección magistral, el soltar el rollo y aquí me voy, no. Por tanto, maestros vocacionales y, por supuesto, con la mejor formación, también dominando métodos pedagógicos, los mejores, los más modernos, los que requiera el tema que se está abordando. No siempre hay que aplicar con rigidez un mismo tipo de método, pero sobre todo intuitivo y activo, participativo, no de pasividad y de tomar apuntes y luego me los memorizo y luego un examen, porque vamos a llegar pronto a eso también. Ni libros de texto ni lecciones de memoria. Es que hay otras formas de trabajar. Yo recuerdo, y os hablo de una experiencia personal, a mí la filosofía era algo, estaba muy alejado, y mire usted por dónde, en la Universidad de La Laguna, que estuve 4 años, me encuentro un profesor que murió el año pasado, que me hizo amar la filosofía, Javier Muguerza. Este hombre, lo primero que nos dijo: quien quiera exámenes, yo le hago examen. Quien quiera solo hacer trabajo de investigar lo que le interese,
o cosas que yo os pueda proponer que considere interesantes, con los trabajos es suficiente. Quien quiera un sistema mixto, pues sistema... O sea, te daba libertad para elegir la evaluación, que cómo te la hacían. Yo, por supuesto, no quise exámenes. Y le dije, Javier, dime algunos temas de interés para... Y me dijo, pues, ahí tienes. Y la bibliografía que debes de manejar, esta. Y me hacía mis trabajos, se los entregaba, además me dio una magnífica nota. A lo que voy, fuera ni lecciones de memoria que se nos olvidan al rato y no sirven para nada, si lo que nos interesa sí lo memorizamos y lo retenemos y lo ponemos en práctica y lo utilizamos. Bueno, lo de la máxima implicación de toda la comunidad educativa, creo que eso es el ABC. Si no hay una buena cooperación, coordinación, colaboración, como le queréis llamar, de la familia con el profesorado, mal va la cosa. O sea, tiene que haber una fluidez tremenda a la hora de la información, de acordar cosas por el bien del alumno o la alumna. Bueno, la educación como proceso continuo. Esto es que además ellos lo pusieron en práctica. Ahora veremos que desde el parvulario, la primaria, el instituto escuela, que hablaremos después de él, cuando veamos el tema de las instituciones que fueron creando, hasta la universidad. Lo único que cambia es la amplitud de los conocimientos, es como círculos concéntricos, que cada vez se van ampliando más. El saber, lógicamente, de manera natural, conforme vamos madurando y creciendo, pues voy sabiendo y voy conociendo, ampliando el ámbito y en definitiva, el conocimiento más o menos profundo de cada una de las cuestiones. Ya lo hemos dicho también, pedagogía activa, basada en el método intuitivo, aprender haciendo. Es que no hay mejor cosa que esa. Es que aprendas a hacerlo. Y fuera la memoria, es la habilidad intelectual, manual y, en definitiva, lo que antes os decía, escuela como taller experimental en donde vamos haciendo las cosas. Aprendizaje por descubrimiento, y lo que viene ahora es muy importante. El aula no se circunscribe a estas 4 paredes, no. El aula está la escuela de la vida, que esa es importantísima. Yo creo que la más importante. Está el contacto con la naturaleza. Por eso ellos, siempre que tenían una oportunidad, utilizaban las salidas de clase, las excursiones, las visitas culturales. Por ejemplo, cuando se estudia arte, qué mejor que vámonos a la calle y vámonos a visitar los espacios o los monumentos o las pinturas en los museos o lo que haga falta. O sea, en contacto y educar más allá del espacio del aula. Importantísimo, la disciplina. La escuela más disciplinada ha sido sin imponer y sin castigar. Esto tomad nota. La experiencia del aire. Yo recuerdo leyendo cosas de Federico García Lorca en su etapa cuando está en la residencia de estudiantes, que la residencia de estudiantes de Madrid era un tipo de cole inglés, era como una especie de internado en donde comía, dormía, y allí también se hacían algunas actividades, aunque fueras también a las clases de las facultades, ¿no? Disciplina, sobre todo con las chicas. Las chicas de la residencia de señoritas en Madrid protestaban porque a las norteamericanas que había, las extranjeras que había en la residencia, las dejaban hasta las 12 de la noche, la vuelta, y a ellas, a las españolas, tenían que estar a las 10 y además con permisos paternos y maternos. La disciplina es un pacto que hay. Hay unas normas que se pactan, una especie de régimen, y nos
todos, profesores y alumnos, nos sometemos a esas normas. O sea, las discutimos, las consensuamos y las aplicamos, pero nos las aplicamos todos. Por tanto, y claro, lo único que hay es corrección, no hay castigo, hay corrección de decirte, oye, o sea, sacarte los colores. No hemos acordado que esto debemos de hacerlo de esta manera y de la otra. Pues ya sabes que hay que hacerlo y punto. O sea, que es una autodisciplina, o sea, algo acordado y después aplicado para todo el mundo y sin castigo. La educación en hábitos, en salud, en estética, en tolerancia, en alegría, o sea, una educación en positivo, sin reprimendas, sin represiones, en libertad. La importancia de eso, del contacto con la naturaleza, del juego, en definitiva, y educar, yo creo, la sensibilidad, y aquí entraría también el mundo emocional, cosa que en la escuela no se ha practicado prácticamente nunca. El tema ha sido una asignatura olvidada, el tema de la educación, la empatía y, en definitiva, la educación emocional. Y casi lo otro ya lo hemos comentado, reniega de exámenes, de premios y castigos y de espionaje del alumno. Que esto también era un vicio, yo creo que reprobable, el tema del espionaje y el chivateo. Vamos a volver atrás. ¿Cómo vamos de...? Si queréis que hagamos alguna pausa de 5 minutos. ¿No? Vamos a... Ah, bien, perdón. Es que me estoy saliendo también, creo que de involuntario. No, a veces que me olvido que se está grabando. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues nos quedarán 40 minutos. Vale. Bueno, pues vamos a ver. Ya hemos hablado de la institución como proyecto pedagógico, innovador, y en fin, hemos hablado de sus características, y vamos a pasar a ver más sí los organismos de base institucionista. Bien, vamos a ir viendo de uno en uno, y además en su evolución cronológica. El primer organismo que crea la institución fueron muy listos y fueron muy hábiles y aprovecharon todas las oportunidades. El Museo Pedagógico Nacional. Y diréis, ¿y eso del museo qué es lo del museo pedagógico? No es un museo donde se exponen cosas, que también, porque por ejemplo, materiales didácticos, todas las innovaciones que hubo y los progresos en metodologías y en materiales sí se exponían y se daban a conocer. Pero el museo fue sobre todo un poco lo que ahora es el CEP. Era un centro de formación en donde a la gente se le explicaba, se le enseñaba y bien los métodos más modernos de la pedagogía, vamos, europea sobre todo, también norteamericana, pero sobre todo europea. Y ahí a los maestros, en la propia escuela normal, a los profesores de la escuela, para que fueran los transmisores de todo lo que se cocía en el resto del mundo, ahí estuvo el museo, con los inspectores de enseñanza también. O sea, el museo fue realmente un centro de innovación educativa. Lo crean en 1882 y al frente del mismo se pone nada más y nada menos que Bartolomé Cosío, que era el segundo de a bordo. Después de Giner de los Ríos era Manuel Bartolomé Cosío, el Museo Pedagógico Nacional. La segunda
institución que crean fueron las colonias escolares de vacaciones, que las crean 5 años después, en 1887. Y las colonias escolares que llegan hasta nuestros días, la institución libre de enseñanza sigue haciendo colonias escolares. Además, en donde la hizo siempre, en un pueblo precioso de Santander, de Cantabria, que es San Vicente de la Barquera. ¿Y qué es lo que pretendían con esto? Pues mirad, había muchos niños y niñas con una salud muy precaria. No olvidéis que en estos tiempos el 32% de la población infantil moría. O sea, 1/3 de los niños y niñas que nacían se morían. Así de duro. Entonces, niños de familias pobres, niños con una salud regular, eran los que tenían prioridad para poder disfrutar en verano. Las colonias se hacían en verano, en los 2 meses de vacaciones, poder disfrutar de unas semanas, normalmente unas 3 semanas, de vacaciones, de estar bien alimentados, de hacer deporte, de hacer actividades al aire libre, y en definitiva, como los campamentos, para entendernos, pasárselo divinamente. Así que en Granada, ya aprovecho para deciros algo de Granada. En Granada hubo una mujer, que ahora la veremos, Berta Wilhelmi, que ya en el siglo XIX, con la ayuda de la Sociedad Económica de Amigos del País, en Almuñécar, crea ella, porque ella era hija también de la ILE, ya lo veremos. En Granada vamos a tener colonias escolares a finales del siglo XIX también. Por esta mujer, que era una filántropa y una mujer, pues eso, preocupada y mucho por el tema de la infancia y de la educación. La joya de la corona viene ahora. La Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Esto, después de la Guerra Civil, de aquí va a surgir con otro nombre y con otra función también. El CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que se crea en 1907. ¿Y qué es lo que se pretende? Pues lo que ahora tenéis mucho con el Erasmus. Era otra cosa también. Era salir profesores y alumnos becados al extranjero para conocer lo que se cuece esa masa, sobre todo en Europa. Y así pues van a Alemania, y van a Inglaterra, y van a Francia, y a Suiza, a Bélgica. Ya veremos cuando lleguemos ahora después a la cultura de la Edad de Plata, fruto de esta salida y también de las venidas de gente de fuera que van a venir como profesores, como conferenciantes, por la residencia de estudiantes, que ya ahora no hemos hablado todavía de ella, va a pasar lo más granado de la cultura del momento, van a venir a visitar y a explicar. Lorca, por ejemplo, va a escuchar como unas 1000 actividades de estas características, siendo alumno y residente en la residencia de estudiantes. Por tanto, va a ser la oportunidad que tenemos de salir del aislamiento secular y, por tanto, ponernos al día en la modernización de la ciencia en España. Ahí tenemos abajo la residencia de estudiantes, en la izquierda, y un salón de la residencia de señoritas en Madrid. La residencia de estudiantes se crea en 1910. Y como os decía, en la residencia estaban internos, se vivía allí, se hacían actividades allí, se traían personalidades de todo tipo, Stravinsky, por poner un ejemplo, en la música, o
Einstein o Marie Curie pasaron por la residencia de estudiantes. Y en la residencia de estudiantes se va a ir gestando los intelectuales más brillantes de la historia de España, son todos residentes de la residencia. Os voy a dar algunos nombres. Voy a empezar con los premios Nobel. Santiago Ramón y Cajal es el presidente de la Junta de Ampliación de Estudios, Premio Nobel de Medicina. Residente, Severo Ochoa, Premio Nobel. Residente, Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel. Residente, Vicente Aleixandre, Premio Nobel. Digo por daros unos nombres. Y si así sigo con Antonio Machado, o con Alberti, o con Federico García Lorca, con Dalí, con Buñuel, podríamos estar, la cita, por cientos y cientos de personajes, lo más brillante de nuestra cultura contemporánea. Todos criados en la residencia de estudiantes. Y la de señorita, y ahora voy a hacer un paréntesis con la educación de la mujer, se crea 5 años después. En 1915 se crea la residencia de señorita y al frente de la de estudiantes estaba Jiménez Frau, Alberto Jiménez Frau, malagueño, y al frente de la de señorita María de Maeztu. Y el paréntesis sobre la educación femenina. Diréis, y la ILE se preocupó de la educación de la mujer. No sabéis cuánto. Porque ya desde una asociación que se crea en el siglo XIX, más o menos es coetánea con la residencia, con la institución libre de enseñanza. Quizás unos años antes estaba la Asociación para la Educación de la Mujer, cuyo creador y director fue Fernando Castro. Era el rector de la Universidad de Madrid, amigo de Giner de los Ríos, porque además Giner de los Ríos va a ir a dar clases a esta asociación para la educación de la mujer. Y tuvieron claro como el agua, de la necesidad de la mujer, no ya con la coeducación que hemos visto, de educarse junto con el hombre, sino, mire usted, la educación de la mujer, el acceso a la universidad, que no lo conseguimos hasta 1910. Tela, hasta 1910 las mujeres españolas no pueden acceder libremente a la universidad. Y dicen, pero vamos a ver, si es que la mujer hay que formarla para cualquier profesión. O sea, en eso hay un congreso en 1892 en el que participan, os doy nombres también, que son conocidas. Emilia Pardo Bazán, nos suena, ¿no?, la escritora gallega, o Concepción Arenal, que fue además la primera directora de prisiones de España. Por cierto, en la universidad, lo digo a las chicas, pero también a los chicos, hay una revista que publica el Instituto de la Mujer, el Centro de Estudios de la Mujer de la universidad. Salen 2 números al año, se llama Arenal, tomad nota, si no la conocéis. La revista dedicada a la mujer que publica la Universidad de Granada, con 2 números anuales, se llama En honor a Concepción Arenal, Arenal. No sé por qué número vaya, pero una revista interesantísima, conocerla por favor. Así que la ILE tuvo claro como el agua, y fruto de eso vamos a tener a toda una generación de mujeres que son residentes en la residencia de señoritas, todas las mujeres que se llaman las sin sombrero, la de generación del 27 es la mujer. Ahí está María Teresa León,
Champurcí, Rosa Chacel, María Zambrano, o sea, una serie de mujeres brillantísimas que ha dado la historia de la cultura española, todas lo mismo educadas en la residencia de señorita. Lo dejo ahí, dejo ahí el tema de la residencia. Estas residencias estuvieron vivas, igual que la institución, hasta 1936. Sabemos lo que pasó en el 36, ¿verdad? Golpe de Estado de Franco, guerra civil, y ahora os digo, ¿qué fue de la institución y de los institucionistas? Tomar nota con 3 adjetivos que os voy a dar. Todos tienen que ver con tierra. O fueron enterrados, o fueron desterrados, o fueron aterrados. Ese fue el destino que tuvieron la institución, le incautan sus bienes, deja de funcionar y unos son fusilados, otros se exilian y los que quedaron, algunos temblando de miedo y silencio. Pasamos. Instituto Escuela. Se crea en 1918 y con la idea de que el sistema educativo es un todo, además continuo, sin solución de continuidad. Párvulos, primaria, secundaria, y el Instituto Escuela fue la institución que crearon para la enseñanza media. El bachillerato. Una experiencia que yo os animo a que entréis a conocer. Quien heredó la filosofía y la pedagogía del Instituto Escuela, hay un instituto en Madrid que se llama Instituto Estudio, tomad nota, que sigue siendo el molde, el heredero, el método y en todo, Instituto Estudio, Madrid. Y finalmente estamos llegando al final de las creaciones que tuvo la institución. Las misiones pedagógicas. ¿Eso qué es? Pues mirad, es muy sencillo. Eso es una extensión universitaria. O sea, España en el año 31 se proclama la República fruto de unas elecciones municipales. Las ganan los republicanos socialistas en las ciudades, aunque el mundo rural sigue siendo monárquico. Pero el 12 de abril del 31, las elecciones en España, en las ciudades, las gana la coalición de izquierda republicano-socialista. Y en el mes de mayo, un mes después, están creando las misiones pedagógicas. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Mirad, llevar la cultura. Yo os diré también el otro fin político que tiene. No hay que ocultarlo, se dice y no pasa nada. Pero el fin fundamental fue llevar la cultura a los sitios, a los rincones más alejados de la geografía española. Y ahora veremos todo lo que llevan con ellos. La fiesta que llevan en las misiones pedagógicas. Pero tienen también, los dirigentes políticos de ese momento republicanos, tienen una idea muy clara. Si queremos asentar y que eche raíz la república, el nuevo régimen, tenemos que hacer esto, porque si no el oscurantismo entre los caciques y los curas de pueblo estamos arreglados. La república no va a llegar, no va a cuajar y la gente no va a querer y no va a apoyar a este nuevo régimen. Digo que también tiene esa función. Entonces se reúnen en Madrid como unos 500 entre profesores, alumnos, hablo de universitarios, este pequeño ejército, y al frente hay una serie de gente, porque hay, creo que, si no me falla la memoria, 5 secciones tienen las misiones pedagógicas. Tienen
la sección de música, que la dirige Eduardo Martínez Torner, y van a llevar la música, tanto la música clásica, para que acercarla a la gente, como la música popular y el folclore. Lo mismo, tienen el teatro del pueblo. Ahora veremos que hay más teatros. El teatro del pueblo, que lo dirige Alejandro Casona, el teatro de fantoches, que es marionetas, fundamentalmente títeres y marionetas, y luego está el teatro universitario, La Barraca, que la dirige Federico García Lorca. Pero no tiene, sin embargo, ni una mala calle nombrada. No, a mí me ha extrañado que no yo recuerdo, porque ha sido una eminencia del siglo XX. También me tocó a mí. Federico García Lorca y la institución liberal. Bueno, uno de los residentes más conocidos, más famosos, fue nuestro querido Federico García Lorca, que no digo de él nada. Doy por supuesto que algo sabemos de él, ¿no? Pasamos. La Alhambra que tenemos, gracias a este hombre, que su padre y su tío, su padre Rafael Torres Campos y su tío Manuel Torres Campos, que lo hemos visto ya en la Facultad de Derecho, este niño se educa, era arquitecto conservador de la Alhambra, lo mismo hasta el año 36. Y no lo matan de milagro, no lo fusilan. Pero la Alhambra que tenemos, la restauración tan linda, se la debemos a Leopoldo Torres Balbán. Valdelomar, que os he dicho antes, cuando el cine de las misiones pedagógicas, que era una eminencia, pero además es que se inventa el mismo aparato, además es un genio, ¿no? Un Leonardo da Vinci, dice nuestra amiga Maricarmen, en el desértico mundo audiovisual del franquismo. Fue una estrella que brilló con luz propia. Más, si seguimos, el Manitas número 1. Era profesor de dibujo en la Normal. Colabora con Manuel de Falla y Lorca en la fiesta de Reyes Magos, en obras que hacen conjuntas. Era un marionetista, un escenógrafo, era un genio, sencillamente. Hermenegildo Lanz. Su nieto, actualmente, Enrique Lanz, es el director de Títeres, etcétera, la mejor compañía de títeres que tenemos en España, de Granada. Ellos viven en Guajarcila, precisamente. Pasando. Y aquí mirad, una nota triste. La escuela derrotada. Era matrimonio. Agustín Escribano, director de la escuela de magisterio de la Normal, desde el año 31 al 36, y su mujer, María Luisa Pueblo. Dos hombres, ella sobre todo más que él, porque él se educó en el Ave María, él era granadino, ella no, ella se queda huérfana y un tío suyo que se va a educar en la educación, en la institución de universidad. Pero ambos comparten el ideal pedagógico y el destino. Cuando he hablado de los enterrados, Agustín es fusilado el 12 de septiembre del 36 en las tapias del cementerio. ¿Delito? Ninguno. Yo he visto con su hija, que fue María Luisa Escribano, profesora hasta que se jubiló en la escuela, aquí, me enseñó la carta manuscrita la noche antes de fusilarlo, la tienen guardada entre cristales, escrita a mano, espeluznante. Ser republicano, no tenía otro delito. Y su mujer la destituyen, hubo una junta de depuración, que para que lo sepáis, la presidió José María Pemán, un poeta gaditano. José María Pemán preside la comisión depuradora del magisterio, y a ella la destituyen de profesora, la cesan y la destierran a Palencia, con una niña que tenía de 1 año, quizás ni 1 año, meses, que era Mariluz, la que va a ser después profesora aquí en la escuela. ¿Seguimos? La mujer de Fernando de los Ríos,
Gloria Giner, que era profesora de Geografía e Historia. Yo tengo de ella 2 libros, 100 lecturas históricas y 100 lecturas geográficas, que los tengo guardados como una joya. Entonces no había medios audiovisuales en la escuela, no había proyecciones. Pues enseña la geografía y la historia a través de lectura. Lectura seleccionada al efecto para hacer de la manera más amena cualquier tema de geografía o de historia. Son precursoras del ecofeminismo y de la educación ambiental. Es gente adelantada a su época. Seguimos. Aquí me tengo que parar también un momentillo. María Lejárraga, que va a firmar su obra con el nombre de María Martínez Sierra, en honor a su ínclito marido, que era Gregorio Martínez Sierra. Ella le hace los 2 primeros libretos de Falla, el del Amor Brujo y el del Sombrero de 3 picos. Los libretos son de María Lejárraga. María Lejárraga va a empezar siendo maestra, después deja la escuela, va a ser una magnífica escritora. Yo os recomiendo 2 libros de ella, si los queréis leer. Una es Guía Emocional de Granada y otro Gregorio y yo. Gregorio por su marido. Pues mientras que Gregorio le está poniendo los cuernos con la primera actriz de la compañía, Catalina Bárcena, ella está firmando y escribiendo para su marido. Tanto teatro como todo lo hace con un seudónimo. María Martínez Sierra. No, es María Lejárraga Martínez. Bien, pues María, aparte de ser una mujer que hablaba 3 o 4 idiomas, tenía una formación tremenda, escribía como Los Ángeles y fue también diputada en las elecciones del año 33, iba a la segunda en la lista del Partido Socialista, detrás de Fernando de los Ríos, que era el cabeza. Ella sale elegida diputada al Congreso y va a ser la portavoz en educación en la Comisión de Educación. Vamos, es un cocazo, digo, es un cocazo. Vivió 100 años, pero exiliada en Suiza y luego en Argentina, que es donde muere, en Buenos Aires. Pero es una joya y además el nombre suyo, la Federación de Asociaciones de Mujeres de Granada lleva su nombre, María Lejárraga. Pasamos. Pues la primera catedrática de la Universidad de Granada, Joaquina Eguaras, que tiene una avenida dedicada aquí arriba en el barrio de Almanjaya, era arabista, era su especialidad, fue directora por eso está ahí, durante 20 años aproximadamente, del Museo Arqueológico. Y una mujer sencilla, valiente e inútil. Ahí la tenemos a Joaquina Eguaras. Viene otro capítulo triste que me tocó escribir a mí también. De estas 2 chicas que antes os hablé de ellas, las que estaban en la Juventud Universitaria Femenina, bueno, pues Eudoxia se especializó en ginecología, fue médico, ginecóloga. Su profesor fue el mejor ginecólogo que había en la época, que fue rector de la universidad, Alejandro Otero. Dirigió la Juventud Femenina Universitaria. De milagro no hemos podido poner fotos porque ni lo hay. Destrozaron todo lo que tenía y veréis lo que hacen con estas 2 chicas. A Eudoxia, yo he estado hablando con una sobrina suya, la hija de un hermano. Cuando tuvimos el libro fui a regalárselo, tomamos café una mañana y me contó cosas de su tía. No la inhabilitan de por vida, no vuelve a ejercer nunca más la medicina. O sea, inhabilitación, y diréis, ¿y por qué hicieron eso? Porque era amiga de Alejandro Otero, que fue su profesor, luego su compañero de trabajo y parece que su amante.
Pero como Alejandro Otero era un perverso socialista, dirigente del PSOE, pues el castigo a Eudoxia es: no vas a ejercer nunca más la venda. De hecho, en su casa, que su casa está en el número 30 de la carretera de Murcia, conforme subimos por donde está Cerveza Alhambra, en la derecha, el número 30, que es un casarrote, esa es la casa de Eudoxia y de los Pili Diego. Aunque lo han heredado sobrinos, porque esta mujer ya ni se casó, luego se partió el fémur y tuvo un final, la pobre, mal. Pero a Milagro Almenara es hija de una criada que vino de Arenas del Rey a servir al director del Instituto Padre Suárez, Cristóbal, que era el nombre. La mujer con 7 hijos los tenía en Almería, y él, mientras, a la criada pues se la estaba ventilando, y fruto de la relación con la criada nace Milagro. El padre, que no le da su apellido, sí está empeñado en que estudie, y va a ser la primera farmacéutica con unas notas brillantísimas. Tiene la farmacia, la calle está tapada, está detrás del colegio San Bartolomé y Santiago, en la calle Duquesa, ya no existe. La detienen en julio del 36 en la propia farmacia, se la llevan a la iglesia de San Gregorio, a la cuesta de San Gregorio, que era la cárcel de mujeres. La detiene y en Vilna, el 2 de noviembre del 36, la fusilan. Se conoce como la boticaria roja. Y aquí tenemos una cosa curiosa: una maestra y su hija, que fue también maestra, doña Paquita, son ambas Francisca Casares, la madre, y Francisca Vera, la hija, que tenían una academia particular, la Academia del Carmen, Nuestra Señora del Carmen, pero en esa academia, en el propio franquismo, se sigue enseñando de acuerdo con los métodos y la pedagogía de la Institución Libre de Enseñanza. Es curioso, 2 maestras. Y bueno, ahí volvemos a estar, el grupo de investigación, en nuestra sede. Nosotros estamos en la Facultad Antigua de Medicina, en el aula de mayores, y muchísimas gracias. Y aquí quedo a vuestra disposición para que me preguntéis lo que tengáis.